La primera charla va a ser evolución de los registros de anestesia, el desafío de la JCI, a cargo del doctor Alejandro Haidauer, jefe médico anestesiólogo y jefe del servicio de anestesia del Hospital Alemán. Así que bienvenido, Alejandro. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este encuentro virtual. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento la posibilidad de compartir esta mañana con ustedes y, bueno, poder ver a algunos colegas y, por sobre todo, amigos, que hace bastante que con este aislamiento no nos podemos ver. Para entrar en tema, mi intención será hacerles un paneo acerca del camino que recorrimos desde que comenzamos a soñar con la idea de acreditar respecto a los registros de anestesia hasta el momento en que logramos la acreditación y cómo soñamos a futuro podrían ayudarnos desde informática a tener toda nuestra información digitalizada. Concretamente, en el año 2011 se comienza en el Hospital Alemán a pensar en la posibilidad de comenzar a recorrer este camino, y en el 2011 lo que teníamos como registro de anestesia era esta ficha, como ustedes ven, simple, arcaica, con poco dato, con poca posibilidad de incluir inclusive algunas detalles en caso de ocurrir algún evento en el intraoperatorio del cual hubiera que dejar asentado cosas a futuro. Fíjense ustedes, aquí en el ángulo inferior izquierdo la posibilidad de anotar observaciones es muy pobre, de manera tal que todo lo que no pudiera ir en el anverso lo colocábamos en el reverso de esta ficha, ¿verdad? Ahora, cuando nos planteábamos esa idea, ese sueño, nos presentaban ciertos desafíos. En primer lugar, como les comenté, actualizar esa ficha anestésica porque estaba perimida, así como también actualizar otros registros, como eran tanto los de evaluación como los de recuperación postanestésica. El segundo desafío era cumplir con los objetivos del JCI, que no eran conocidos por nosotros hasta ese momento, así que comenzamos a transitar dos caminos que fueron durante bastante tiempo paralelos. Mientras un grupo se dedicaba a obtener la información más actualizada acerca de registros en papel, por supuesto, de fichas anestésicas, por el otro lado, el otro grupo se dedicaba a ver qué documentación íbamos a tener que tener presentable para poder alcanzar la acreditación JCI. Y lo más difícil de todo esto en ese camino, sabíamos que iba a ser la adherencia del recurso humano para poder tener estos registros completos. Sabemos que la cultura de calidad se consigue después de unos cuantos años de trabajo, y pensamos hoy que en no menos de 5 o 10 años una institución puede ver que sus procesos están lo suficientemente, digamos, aceitados como para que surjan naturalmente. Desde ese 2011, en el que nos dedicamos al trabajo de actualizar los registros, nos sumergimos entonces en el programa de acreditación, y lo que tuvimos que tener en cuenta fue que la misión fundamental de Joint Commission era la de mejorar básicamente la calidad de cuidado y la seguridad del paciente. Y hacia ahí apuntamos nuestros esfuerzos. Pero como les decía, comenzamos en el 2011 y muy tibiamente, porque la verdad es que el camino hacia la acreditación debe partir, a mi punto de vista, de una decisión política firme. Cosa que no nos ocurrió en un primer momento. Si bien se comenzó a trabajar sobre todo con la redacción de ciertas políticas, no pudimos avanzar demasiado en los primeros años, hubo caminos que iban y retornaban,
y en esto surge la 5ª edición del Manual de Estándares en el 2014, ahí nos ponemos a trabajar un poquitito más en firme, teniendo ya la consigna clara por parte de comisión directiva de la institución de que la acreditación era un objetivo a alcanzar más temprano que tarde. Y en el medio del proceso de esa acreditación surge la nueva actualización del manual que incluye los nuevos estándares. Bueno, concretamente lo que veníamos trabajando respecto a los registros desde el 2014, los fuimos actualizando, y así fue como pudimos, basándonos en estos estándares del 2017, llegar a la acreditación en el 2019, presentando los registros que yo les voy a pasar a comentar. Tenemos en cuenta que Joint Commission hace mucho hincapié en 4 puntos claves de lo que es anestesia o sedación: la evaluación preanestésica en sí, la planificación estratégica, el monitoreo intranestésico y los criterios de recuperación o criterios de transferencia. Cada uno de estos puntos los definimos trabajar en profundidad para poder cumplir con los objetivos medibles que imponía JCI. Y respecto a la evaluación preanestésica, es importante, para nosotros fue importante definir un diseño de evaluación, ya sea que el paciente fuera a someterse a una anestesia general, así como también fuera a someterse a un procedimiento de sedación, que en mi institución en particular puede ser llevada a cabo no solamente por anestesiólogos, sino también por algunos profesionales médicos no anestesiólogos, intensivistas, cardiólogos, etcétera, que si bien no están acreditados como anestesiólogos y no tienen privilegios para ejercer anestesia en el hospital, sí pueden realizar sedaciones para procedimientos, pero por lo tanto ellos debían cumplir sí con los pasos que exigía Joint Commission, y por lo tanto preferimos diferenciar una evaluación preanestésica de una evaluación presedación. Esto que les presento acá es una ficha que nos llevó unos cuantos meses definir, que incluía lo que en ese momento Joint Commission iba a exigir. Algunos datos surgen directamente desde nuestra historia clínica informatizada, y otros los vamos completando con la entrevista del paciente. Esto que les presento es una copia de papel. Lo que sí respetamos es una evaluación preanestésica que la realizamos hasta 30 días previos a la intervención quirúrgica, y donde se hace hincapié en la entrega del consentimiento informado, como en algún momento estábamos charlando antes de esta intervención, y a la educación del paciente. Se deja la posibilidad de documentar la evaluación preinducción, que se hace inmediatamente antes de la intervención, en donde se llevan a cabo otros procesos que luego comentaremos. Importante la diferenciación entonces entre esa evaluación preanestésica inmediata de la mediata, y ambas debían quedar documentadas, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad, como les decía antes, de tener este otro ficha de registro de sedación, y este es el anverso del cual podemos sacar de sistema, de la historia clínica informatizada, directamente la ficha ya encabezada con los datos del paciente. A la sazón me incluí yo aquí para no burlar el secreto médico, pero básicamente tiene los mismos datos de evaluación, un tanto más resumidos, ¿sí? Ahora, por otro lado, esto que les presenté es todo papel. Por otro lado, comenzamos a dirimir la posibilidad de llegar a la acreditación con nuestros registros informatizados. Pero como teníamos la duda de poder fallar en este objetivo, fuimos haciendo caminos paralelos. Y lo que les voy a mostrar ahora es la otra vertiente, no la de papel, sino la de la historia clínica informatizada, que para nosotros
se llama, apocopándola, HCOP, es Historia Clínica Orientada a Problemas. Este es el ingreso. Yo puedo basarme en una búsqueda libre o en una búsqueda directamente de una lista de espera, o sea, que puedo tener un paciente en consultorio. Y si hago una búsqueda libre, puedo incluir el apellido y nombre de un paciente, y se me refleja este paneo, que es un resumen total con los problemas o antecedentes del paciente, así como los específicos de mi servicio, las intervenciones a las que fue sometido, las internaciones, estudios complementarios, etc. Ahora, si yo quiero centrarme en los problemas del enfermo, puedo venir aquí y me aparecen las situaciones que hayan llevado a una consulta. Y si yo quisiera generar una consulta con anestesia y a posteriori una evaluación preanestésica, lo que hago es incorporar o activar un nuevo problema que para mí será el prequirúrgico. Dentro de ese problema prequirúrgico, una vez que lo tengo activado, puedo acceder a la posibilidad de incorporar texto que surge de la evaluación que yo quiera hacer, todo dato adicional que quiera agregar, inclusive en el sector inferior puedo incorporar datos como peso, talla o algunos signos vitales del enfermo, pero también informática médica en el hospital nos facilitó la posibilidad de incorporar una ficha que a la sazón intentaba hacer la copia del registro que llevaríamos en papel. A eso le pusieron el nombre de ficha de evaluación preanestésica, y es esta que les presento aquí. En forma resumida, básicamente intenta volcar todos los mismos datos de lo que teníamos en papel, los antecedentes, detalles clínicos, medicación habitual, hábitos, etc. En la segunda parte, ya examen físico, detalles de vía aérea, exámenes complementarios, algunas recomendaciones, pero no resultaba del todo completa. A la par, también nos da la posibilidad de poder obtener los consentimientos informados, que en la institución se diferencian, ya sea que se vaya a someter a anestesia general o regional, o sea un paciente que se va a someter a sedación. Por otro lado, otra de las exigencias de JCI era la planificación estratégica y la documentación del monitoreo intranestésico. A esta etapa no llegamos con lo digital, con lo informatizado, y por lo tanto solo nos ha quedado en papel hasta el día de hoy en los documentos que voy a pasar a mostrarles. Cuando veíamos la ficha de evaluación en el sector inferior, veíamos la evaluación preinducción, y es este el momento en el que discutimos con el paciente la estrategia anestésica y analgésica a utilizar, y de la cual queda registro aquí, así como también tomamos el consentimiento, la firma del consentimiento informado, aclarando las dudas que pudieran existir. Ahora, para el registro del intraanestésico en sí, tenemos esta planilla que la diseñamos junto a especialistas. Esto, vuelvo a repetirles, es en papel e intenta volcar todos los datos que puedan ocurrir en un intraanestésico y deban ser registrados. De esto llevamos digamos, la versión escrita, que luego se escanea y se incorpora a la historia clínica del enfermo. Ahora tenemos una variante que es la del registro intrasedación. Está, digamos, apocopada, simplificada. Suponemos que una sedación no va a llevar, digamos, a ocupar un periodo de tiempo muy prolongado, con lo cual la grilla de registro de signos vitales queda bastante limitada, y en el reverso de esa ficha tenemos tanto el registro del intra como datos de la recuperación y posibilidad de traslado a diferentes áreas. Esto, una vez que se completa, va a la carpeta de internación del paciente, y
archivos, el sector de archivos, termina digitalizándolos e incorporando a lo que definimos en algún momento como HCOP. El último de los puntos en los que JCI hace mucho hincapié son los criterios de recuperación o de transferencia. Sabíamos que estos, digamos, iban a ser observados, muy observados, porque hacen preferentemente a la seguridad del enfermo, y tienen unos elementos medibles que son de un peso importante. Por lo tanto, junto a los diseñadores gráficos, definimos dejar el anverso del díptico del registro de anestesia para cualquier otra aclaración que tenga que ver con el intra, pero también con el post y la recuperación, y la posibilidad de traslado con ingreso a áreas cerradas como terapia intensiva, media o unidad coronaria, en donde en este sector también dejamos registrados los signos vitales y las condiciones en las que el paciente ingresa a esa unidad cerrada, refrendándolo por el médico anestesiólogo y el médico que recibe en esa unidad cerrada. Ahora, si la recuperación es de una sedación, ya sea hecha por anestesiólogos o no anestesiólogos, la parte inferior de la ficha de registro y datos de la recuperación inmediata quedan registrados en papel en esta ficha. Ahora bien, estamos en un periodo de preparación para la reacreditación, porque, como saben, el camino de la acreditación en JCI es un camino de ida, no tiene retorno. Uno se sube a la calecita y a esta calecita que no deja nunca de andar. Y ya sabemos, ya tenemos el manual y ya sabemos cómo cambian los estándares que nos van a exigir en la próxima acreditación, que no sabemos todavía si debido a esta pandemia y situaciones de aislamiento se respetarán las fechas que nos han ido comentando para tener monitoreos y quizás mocks por parte de Joint Commission a la brevedad. Pero bueno, no estamos lejos y sabemos que tenemos que adecuarnos para poder cumplir y pasar esta reacreditación. Reacreditación que a nosotros en particular nos va a encontrar en un punto distinto, en primer lugar porque ya llevamos 10 años de comenzar con la instalación de la cultura, ya ahora podría decir que tenemos mucha más adherencia por parte del recurso humano, nadie ya cuestiona, no quedan documentos sin completar, que era la gran dificultad al inicio, pero por otro lado también, porque nos espera, si todo nos acompaña, la inauguración de un nuevo edificio en el hospital, y junto con este nuevo edificio, una nueva planta quirúrgica que tendrá ya quizás los más modernos elementos, dentro de los que pensamos que vamos a tener que adaptarnos a la utilización tanto de sistemas informatizados integrados en todos los quirófanos, como también el sistema de registro informatizado TASI de la empresa Philips, y esto para nosotros representa un enorme desafío a poder discurrir en el próximo año y medio. Así que, como nos tiene acostumbrado Netflix, si quieren, dentro de un par de años les puedo contar la tercera temporada. Muchísimas gracias por la atención y por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? La puede escribir por el chat y la trasladaremos. Yo tengo mientras una pregunta. ¿Cómo recibieron los miembros del servicio, los médicos anestesiólogos, todos estos cambios que mencionás? Inicialmente con risa a carcajada limpia, así, siendo honesto. Y con el correr del tiempo se fue sumando gente hasta que alcanzamos una masa crítica. Y con el correr de los años
de los años, no digo de los días ni de los meses, de los años, se terminaron acoplando todos, porque la verdad es que después, si tuviera que definirlo de alguna manera, les podría decir, sentían vergüenza de no estar a la altura de aquellos que no se habían sumado al proyecto desde un inicio. Así que se trabajó duro, quizás lo más difícil, por supuesto, no es sentarse a diseñar una ficha, no es sentarse a leer el manual y poder respetar los estándares, pero sí seguramente es alcanzar la adherencia por parte del recurso humano, que como sabemos es un grupo grande, es un grupo heterogéneo, con diferencias generacionales importantes, y bueno, hay que lucharla con eso, que es lo que se tiene. Gracias. Tato García Fornari, desmuteate. Sí, gracias Martín, muchas gracias Alejandro, la verdad que muy buena presentación, con muy buenos ejemplos. Y la pregunta era, ¿cómo resolviste o cómo resolvieron ustedes el tema de las auditorías de estos registros? Porque una parte muy importante es saber cómo vas con la completitud de todos estos registros y cómo pudieron resolver eso, ¿no? Sí, la verdad es que eso te demanda un tiempo y una energía que son cruciales. Lo que más te desgasta precisamente es eso, cómo ir mejorando los porcentajes de adherencia para alcanzar la completitud. Y esto se hizo a digamos, a expensas de esfuerzos en mocks, en diferentes simulaciones de auditorías. Y esto llegó a un punto que teníamos una por semana, y sentarse a hablar con la gente, sentarse a hablar en los diferentes pisos de internación, la importancia de no solamente de completar, sino también de incorporarlo a la carpeta para que no sea un faltante completo la ficha en sí o el consentimiento. Esto fue algo que nos llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Seguimos teniendo que invertir esfuerzos para lograr que las fichas no se pierdan, que los consentimientos queden añadidos a la historia clínica, porque al estar en papel, claro que la posibilidad de perderse existe. Pero bueno, quizás, claro que con la posibilidad de tenerlo todo informatizado y digitalizado, seguramente vamos a poder tener mucho mejor guardado de toda esa documentación, ¿no? Y la otra ventaja es que también al tenerlo informatizado, ya me lo dirán ustedes que tienen más experiencia con esto, la posibilidad existe de que no se pueda cerrar el registro si no se completaron todos los campos, cosa que al tener la documentación en papel, eso es más difícil. Te hago una pregunta y ya empezamos con la otra presentación. Al tener todo en papel, ¿cómo obtenían los indicadores o los números objetivos, que era una tarea secundaria con data entries? ¿Cómo obtenían todos esos datos? Sí, era una tarea secundaria con personal contratado dependiente del departamento de calidad. Perfecto. Hacían auditorías sorpresivas y, digamos, en áreas de internación o en áreas de atención, y también trabajaron con archivo. Entonces se iban 90 días para atrás, por ejemplo, y eran horas de trabajo en archivo. Porque como les decía, si bien es información en papel, esa información en papel se digitaliza por gente que le dedica muchas horas hombre a pasar papelito por papelito en el escáner para que quede agregada a la historia clínica.